Hola chicos, ¿cómo están? Esta es una experiencia nueva, diferente, así que espero que es nueva para mí, así que espero que aprendamos juntos. Bien, primeramente, en cuanto a nuestro tema, vamos a buscar en nuestro libro, en Átomo 1, la página 26, ¿sí? Entonces aquí terminó el ejercitario que ya habíamos hecho y dice, ¿qué son los isótopos? ¿Me siguen con la lectura? Los isótopos son variedades de un mismo elemento químico que se diferencian solo por su número, y ahí hay un error, dice atómico y tiene que decir másico y poner una A entre paréntesis, ¿sí? Entonces se diferencian por su número másico y se denominan isótopos. Y ahí tenemos el ejemplo del átomo de hidrógeno, deuterio y tritio. Entonces, el libro Átomo 1, página 26. Entonces yo tengo que los isótopos son variedades de un mismo elemento químico. Es el mismo elemento químico, pero ¿qué ocurre? Este elemento químico tiene diferente número de neutrones. Entonces, como tiene diferente número de neutrones, su número másico es distinto. Y así tenemos el ejemplo en el libro que ya está graficado, entonces yo hice un resumen aquí. El hidrógeno se presenta en tres variedades isotópicas: el hidrógeno normal, el deuterio y el tritio. Todos son átomos de hidrógeno. ¿Cómo yo sé que todos son átomos de hidrógeno? Porque todos tienen número atómico 1. ¿Qué significa número atómico 1? Que tienen el mismo número de protones. Recuerden, las partículas nucleares fundamentales son los protones, los electrones y los neutrones. Los isótopos tienen igual Z, o sea, igual número atómico, el mismo número de protones. Y por ende, el hidrógeno normal tiene un protón, entonces protones tiene 1, electrones tiene 1 y neutrones tiene el primero, el normal tiene 0. Para el deuterio, protones tiene 1, electrones 1, pero el deuterio tiene un neutrón. El tritio, sigan en el libro también, el tritio tiene protones 1, electrones 1 y neutrones tiene 2. Y ahí está la diferencia. Como pueden ver, el normal, el deuterio y el tritio tienen el mismo número de protones. Por eso tienen número atómico igual a 1. Z igual a 1 en los tres casos. Por su parte, los electrones todos tienen 1 porque se refiere a átomos neutros. Pero el número de neutrones es diferente. El normal tiene 0, el deuterio tiene 1 y el tritio tiene 2. Eso afecta al número másico. ¿Recuerdan el concepto? Variedades de un mismo elemento químico, pero con diferente número másico. ¿Qué es el número másico? El número másico es la suma del número atómico más el número de neutrones. Entonces, para el hidrógeno normal, el número atómico es número atómico 1 más neutrones 0, el resultado es número másico 1. Para el hidrógeno deuterio, número atómico 1 más número de neutrones 1, entonces número másico es 2. Y para el tritio, número atómico es 1, número másico va a ser 1 más 2 neutrones, lo que da un número másico 3. De esa manera podemos ver que todos son átomos de hidrógeno, pero cuando yo voy a representar, voy a decir hidrógeno y los tres son hidrógeno con número atómico 1. El número atómico se indica abajo.
Y todos son H, porque todos son átomos de hidrógeno. Pero el hidrógeno normal tiene número másico 1. El hidrógeno deuterio tiene número másico 2. Y el hidrógeno tritio tiene número másico 3. Como pueden ver, repetimos la definición del concepto. Son los isótopos variedades del mismo elemento químico. Todos son átomos de hidrógeno, o todos son átomos de carbono, o todos son átomos de plomo o de cloro, del mismo elemento químico. Tienen entonces el mismo número atómico. El número de abajo es el mismo. Pero el número másico, el número de arriba, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el número másico es la suma del número atómico más número de neutrones. Entonces, en el hidrógeno normal, el número másico es 1, el número másico es 2 para el deuterio y el número másico es 3 para el tritio. Entonces, el número de arriba, el número másico es 1, 2 y 3. Y cuando se nombran los isótopos, se les nombra justamente por su número másico. Entonces yo digo hidrógeno 1, hidrógeno 2 e hidrógeno 3, porque todos son átomos de hidrógeno. Entonces no hace falta repetir el número atómico de abajo, porque se subentiende que al ser hidrógeno tienen el mismo número atómico. Con estas variedades isotópicas, nosotros tenemos la cantidad de hidrógeno o del elemento que se esté tratando en la naturaleza de acuerdo a un determinado porcentaje. Y con ese promedio de los números másicos y el porcentaje es que permite el cálculo de la masa atómica. Entonces, ustedes tienen ahí debajo en el libro, dice, cada isótopo constituye al total del elemento con un porcentaje dado por su abundancia en la naturaleza. Y con ese porcentaje nosotros calculamos la masa atómica, que es lo que vamos a hacer ahora. Para poder hacer los cálculos de masa atómica, vamos a utilizar el ejemplo que está en el libro. Ahora, cada vez que vamos a resolver un problema, vamos a aplicar el método de resolución de problemas. En el método de resolución de problemas que se aplica en química, en física o en cualquier problema matemático, lo primero que debemos hacer es identificar los datos del problema y las incógnitas. ¿Qué son los datos? Son los valores o los términos que son conocidos. Y las incógnitas es lo que queremos calcular o lo que queremos llegar a conocer mediante la resolución del problema. Entonces, este método de resolución de problemas no está especificado en el libro y yo lo voy a ir resolviendo con ustedes de manera que ustedes vayan copiando y completando su libro. El ejemplo está al final de la página que ya estamos trabajando, que es la página 26. Dice: los isótopos del elemento cloro, cuyo número atómico es 17, son cloro 35 y cloro 37. Entonces, el primer paso del método de resolución de problemas es identificar los datos. En este caso, el elemento químico cloro presenta dos isótopos. Entonces nosotros vamos a indicar nuestros primeros datos, que son los dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37. El número atómico del cloro es 17, que yo lo indico, pero en realidad lo que yo necesito para estos cálculos son los números másicos. Fíjense también que los isótopos no son siempre en una cantidad constante. ¿Eso qué significa? Que el ejemplo que habíamos visto del hidrógeno presenta 3 isótopos. El cloro tiene 2, pero hay elementos que tienen 4, hay elementos que tienen 5. Entonces, lo mínimo son 2 isótopos, como el caso del ejemplo. Y nosotros vamos a adecuar
la ecuación o fórmula para resolver, para hacer nuestro cálculo, de acuerdo al número de isótopos que presenta. Entonces, los isótopos del elemento cloro, cuyo número atómico es Z17, son cloro 35 y cloro 37, que son nuestros primeros datos. Este elemento se presenta en la naturaleza formado por 75,4% del isótopo cloro 35. Entonces yo indico al lado del cloro 35, 75,4% y 24,6% del cloro 37. Y nos dice hallar el peso atómico del cloro. Entonces, identificados los datos, cloro 35 el 75,4% y cloro 37 el 24,6%. El primer paso, identificación de los datos. El segundo paso, la identificación de las incógnitas. En este caso me dice hallar el peso atómico del cloro. Les reitero, en el material dice peso atómico y en otros libros puede decir la masa atómica. No es el número másico, porque el número másico, el número entero que tenemos aquí, es la suma de protones más neutrones. Entonces siempre es un número entero, 35, 37. El número que vamos a calcular es el peso atómico o la masa atómica. Y ese sí es un valor que puede tener decimales y es justamente lo que vamos a hallar. En otros materiales, otros autores utilizan el concepto de masa atómica. Más adelante les explicaré bien la diferencia entre peso atómico, peso y masa, porque es un término más físico, pero en química usamos como sinónimo. Peso atómico, masa atómica se refiere al mismo concepto. Entonces, nuestra incógnita, en este caso, es el peso atómico del cloro. Y señalamos con el signo de interrogación porque es nuestra incógnita. Entonces, primer paso del método de resolución de problemas, identificar los datos y las incógnitas. El segundo paso es definir cuál es la ecuación o algoritmo o fórmula que voy a aplicar para poder resolver este problema. En este caso tenemos una ecuación que está aclarada en el material y ya forma parte de la solución del problema y está en la página 27. Dice, el peso atómico del cloro está dado por el producto multiplicación del número másico del primer isótopo por el porcentaje. Número másico por porcentaje. Yo voy a ponerlo entre paréntesis. Más el producto del número másico del segundo isótopo por el porcentaje. Si hubiese un tercer isótopo, yo voy a volver a poner más el producto de A3 por el porcentaje, más el producto de A4 por el porcentaje. En este caso solo hay 2, entonces ahí termina mi ecuación. Si hubiese 3, agrego 1 más. 4, agrego 1 más. Y todo esto dividido 100. Lo que estoy calculando es un promedio. Es un promedio basado en los números másicos y los porcentajes. Una vez que tengo el algoritmo, en este caso la ecuación, sencillamente voy a reemplazar los datos para calcular el peso atómico del cloro. Y aquí tengo el número másico del primero es 35 y multiplico por el porcentaje que es 75,4. Como pueden ver, al tener bien claros mis datos, fácilmente puedo escribir en la ecuación. Más el número másico del segundo, que es 37 por 24,6 dividido 100. Una aclaración que les quiero hacer. Estos valores
estos valores nosotros los vamos a utilizar sin redondeo. O sea, si en el porcentaje me da 4 decimales, yo voy a usar los 4 decimales. Todos los decimales que aparezcan en los datos debo especificar. Una vez que tengo definido el procedimiento que voy a realizar, con ayuda de la calculadora voy a sacar el peso atómico del cloro. Entonces, fíjense bien, tengo primeramente que usar los paréntesis, fundamental. Entonces yo tengo el paréntesis 35 por 75,4, cierro el paréntesis, más, vuelvo a abrir el paréntesis, 37 por 24,6, paréntesis, es igual. Ese resultado dividido 100 es igual, y como en mi calculadora sale con fracción, yo aprieto esta tecla que es SD, y ahí me saca en valores con decimales y da 35,492. Y terminó el problema. Esta es la respuesta que yo estaba buscando. El peso atómico del cloro o la masa atómica del cloro es 35,492. Y escribo con todos los decimales. Entonces, vuelvo al libro y aquí me encuentro que dice en el libro redondeado. No me especificó ese 0,492. Entonces, ustedes van a hacer la corrección pertinente. Y este es un valor que bastante se aproxima a lo que es el valor de la masa atómica real del cloro. Repasamos. El primer paso es leer el problema para poder extraer los datos, y en los datos escribo los símbolos con los números másicos y los porcentajes. Luego, la incógnita, que en este caso el peso atómico del elemento. Una vez que tengo los datos y la incógnita, paso a la ecuación que me va a permitir calcular el peso atómico multiplicando el número másico del primer isótopo por el porcentaje y sumo al producto del número másico del segundo por el porcentaje, y si hubiese más isótopos lo voy agregando. Una vez que tengo todos los isótopos, divido por 100. Los valores vuelvo a colocar entre paréntesis reemplazando de los datos y aplico en la calculadora. Recuerden que el resultado debe ir con todos los decimales. Hagan la corrección en el libro y una vez que terminan de corregir, justamente ahí en el libro, la página 27, dice aplico lo aprendido número 3 y tienen señalar con verdadero o falso, y en el número 2 tienen A, B, C y D. 4 problemitas para resolver. Espero que los puedan resolver, que no tengan ninguna dificultad, repitan el video y en todo caso en la semana vamos a hacer un encuentro con la plataforma Zoom. Así que descárguenla, les envío un correo y hay algunos que sus correos no me están saliendo. Entonces, por favor, yo voy a mandar un correo de verificación y ustedes me vuelven a enviar su correo si es que no recibieron, para que yo pueda llamarles y encontrarnos por Zoom. Un saludo especial para ustedes. Chao, chao.